Palacio de Udaipur, Lago Pichola, Rajasthan, India. Cubriendo completamente la isla Janiwas, que le sirve de base, esta estructura idílica y casi real fue alguna vez la residencia del Maharaja, luego un hotel de lujo y luego un hogar para cientos de refugiados. Hasta que una epidemia de cólera los mató a todos. Bajo la dirección de Sardar Khan, director del proyecto, el hotel, el lago y la ciudad que los rodea están volviendo finalmente a la vida. Durante la entrevista, el señor Khan no se parece al ingeniero civil, bien educado y endurecido por el combate que es, sino más bien el joven y asustado oficial que estuvo varado en un camino montañoso durante el pánico. Recuerdo a los monos, cientos de ellos, brincando y trepándose a los vehículos y hasta en las cabezas de las personas. Los había visto desde Chandigarh, saltando entre los techos y los balcones porque los muertos vivientes llenaban las calles. Los recuerdo corriendo, chillando, trepando los postes telefónicos para escapar de los brazos de los zombies. Algunos ni siquiera empezaron a ser atacados. Ellos lo sabían y nos habían seguido hasta allí, hasta aquel estrecho y retorcido paso de cabras en los Himalayas. Decían que era una carretera, pero incluso en tiempos de paz había sido una trampa mortal. Miles de refugiados trataban de pasar por allí, trepándose sobre los vehículos atascados o abandonados. La gente todavía seguía luchando por llevar maletas, cajas. Un hombre se negaba a desprenderse del monitor de su computadora de escritorio. Un mono aterrizó sobre su cabeza, tratando de usarla como apoyo para otro salto, pero el hombre estaba muy cerca del borde y los dos cayeron rodando montaña abajo. Parecía que cada segundo alguien tropezaba y caía. Había demasiadas personas, el camino ni siquiera tenía rieles de seguridad en los costados. Vi un autobús completo irse al fondo, no sé cómo, porque ni siquiera se estaba moviendo. Los pasajeros trataron de salir por las ventanas, porque las puertas estaban atascadas por la multitud de fuera. Una mujer tenía la mitad de su cuerpo fuera cuando el autobús cayó rodando. Sostenía algo entre los brazos, abrazado con fuerza. Todo el tiempo trató de convencerme de que no se movía ni lloraba, que era solo un bulto de ropa. Nadie trató de ayudarla, ni siquiera la miraron, solo seguían avanzando a su lado. Algunas veces, cuando sueño con ese momento, no puedo diferenciar a la gente de los monos. Yo ni siquiera debía estar allá. Yo no era un ingeniero de combate. Yo trabajaba con la CCF. Mi trabajo era construir carreteras, no hacerlas estallar. Había ido a echar un vistazo a la zona de reunión de Shimla, tratando de encontrar a los miembros sobrevivientes de una ciudad, cuando un ingeniero, el sargento Mukherjee, me agarró del brazo y dijo: «Tú, soldado, ¿sabes conducir?». Creo que tartamudeé algo que se entendió algo como un sí, y de repente me encontré en el asiento del conductor de un jeep, mientras él se sentaba a mi lado llevando algún tipo de aparato de radio sobre sus piernas. «Vamos al paso, vamos, vamos». Arranqué a toda velocidad de la carretera, resbalando y dando saltos, mientras trataba de explicarle que yo solo había conducido apisonadoras de asfalto y que ni siquiera estaba bien entrenado para eso. Mukherjee no me hizo caso. Estaba demasiado ocupado ajustando cosas en el dispositivo que llevaba en sus rodillas. «Las cargas ya están puestas», me explicó. «Lo único que tenemos que hacer es esperar la orden». «¿Qué cargas?», pregunté. «¿Qué orden?». «Volar el paso, imbécil», me gritó, señalando el dispositivo, que en ese momento reconocí como un detonador. «¿Cómo más crees que vamos a detenerlos?».
Yo sabía a grandes rasgos que nuestra retirada hacia los Himalayas tenía algo que ver con cierto plan maestro y que parte de ese plan incluía el cerrar todas las vías de acceso a los muertos vivientes. Sin embargo, nunca pensé que yo tomaría parte de su ejecución. Para mantener las cosas decentes, no voy a repetirle lo que le dije a Mukherjee, ni su vulgar exclamación al llegar al paso y ver que todavía estaba repleto de refugiados. Se suponía que debía estar vacío, gritó, no lleno de refugiados. Vimos a un soldado de los fusileros de Rastrilla, la división que debería haber cerrado el acceso al paso, que pasó corriendo al lado de nuestro jeep. Mukherjee salió de un salto y agarró al hombre. ¿Qué diablos es esto?, le preguntó. Era un tipo grande, duro y feroz. Se suponía que iban a despejar el camino. El otro tipo estaba igual de enojado e igual de asustado. Si usted es capaz de dispararle a su abuela, hágalo. Empujó al sargento para apartarlo y siguió su camino. Mukherjee activó su radio y reportó que el camino todavía estaba siendo transitado. Una voz le respondió, la voz aguda y desesperada de un oficial joven, gritando que sus órdenes eran hacer volar ese camino sin importar cuánta gente hubiese en él. Mukherjee respondió enojado que debían esperar a que estuviera despejado. Si hacíamos volar el camino, no solo mataríamos instantáneamente a docenas de personas, sino que también dejaríamos a miles más atrapadas en el otro lado. La voz contestó que aquel camino nunca se despejaría y que justo detrás de esa gente venía una gigantesca horda de que solo Dios sabe cuántos millones de zombies. Mukherjee le dijo que lo detonaría cuando llegaran los zombies, ni un segundo antes. Él no iba a convertirse en un asesino y no le importaba lo que un infeliz teniente... Pero entonces Mukherjee se detuvo a mitad de la frase y miró algo por encima de mi cabeza. Me di la vuelta y me encontré mirando de frente al general Raj Singh. No sé de dónde salió o por qué estaba allí. Hasta el día de hoy nadie me cree, no porque él estuviese allí. Lo que no me creen es que yo estuviese allí junto a él. Estaba a solo unos centímetros del tigre de Delhi. He escuchado que la gente suele ver a las personas que respetan como si fueran más altas de lo que en realidad son. En mi mente lo recuerdo como un verdadero gigante. Aún a pesar de su uniforme rascado, su turbante ensangrentado y el parche en su ojo derecho y el vendaje en su nariz. Uno de sus hombres lo había golpeado en la cara para obligarlo a subir en el último helicóptero que salió del Parque Gandhi. El general Raj Singh. Khan respira profundamente. Su pecho se hincha en un gesto de orgullo. Caballeros, dijo él, nos llamó caballeros y nos explicó con mucho cuidado que el camino debía de ser destruido inmediatamente. La Fuerza Aérea, o lo que quedaba de ella, tenía sus propias órdenes concernientes al bloqueo de todos los pasos a través de las montañas. En ese mismo momento, un bombardero Shamsher se encontraba estacionado sobre nuestras cabezas. Si por alguna razón no podíamos o no queríamos completar nuestra misión, el piloto tenía órdenes de dejar caer la furia de Shiva. Porque nosotros... ¿Sabe lo que quiere decir con eso? ¿Sobre nosotros?, preguntó Raj Singh. Quizá pensó que yo era demasiado joven como para entenderlo, o quizá adivinó, de alguna manera, que yo no era musulmán, pero incluso aunque no hubiese sabido nada sobre la diosa hindú de la destrucción, todos los uniformados habíamos escuchado los rumores sobre el nombre código secreto, con el que se referían a las armas termonucleares. ¿Y eso no habría destruido también el paso? Sí, pero también destruiría la mitad de la montaña. En lugar de una estrecha garganta cerrada y bordeada por enormes paredes de piedra, no quedaría más que una rampa inclinada de escombros. La idea al destruir esos caminos era crear una barrera inaccesible para los muertos vivientes.
Pero un ignorante general de la Fuerza Aérea, con una erección nuclear, iba a abrir un enorme boquete de entrada hacia la zona segura. Mukherjee tragó saliva, no muy seguro de lo que iba a hacer, hasta que el tigre extendió su mano pidiéndole al detonador. Tan heroico como siempre, estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad de un asesinato en masa. El sargento se lo entregó, a punto de llorar. El general Raj Singh se lo agradeció. Nos lo agradeció a los dos, susurró una oración y presionó los dos botones al mismo tiempo con sus pulgares. Nada pasó. Lo intentó de nuevo y nada. Revisó la batería, todas las conexiones e intentó por tercera vez. Nada. El problema no estaba en el detonador. Algo había quedado mal puesto en las cargas que habían sido enterradas medio kilómetro camino abajo, justo en medio de la ola de refugiados. Es el fin, pensé. Todos vamos a morir. Solo podía pensar en cómo salir de allí, lo suficientemente lejos y rápido como para evitar el impacto nuclear. Aún me siento culpable por haber pensado en eso, preocupándome solo por mí, en un momento como ese. Gracias a Dios, por lo general, Raj Singh, él reaccionó, justo como esperaría en una leyenda viviente. Nos ordenó que saliéramos de allí, que nos salváramos y corriéramos hacia Shimla, y luego salió corriendo hacia la multitud. Mukherjee y yo nos miramos, y me alegro de decir que ninguno de los dos vaciló. Salimos corriendo tras él. Nosotros también queríamos ser héroes, protegiendo a nuestro general y cubriéndolo de la multitud. ¡Qué idiotas! No volvimos a verlo después de que la masa nos envolvió y nos arrastró como un río enloquecido. Me empujaban y me tiraban hacia todas direcciones. Ni siquiera me di cuenta cuando me golpearon en un ojo y yo gritaba que necesitaba pasar, que estaba en una misión para el ejército. Nadie me escuchó. Disparé algunos tiros al aire. No se dieron cuenta. Por un momento se me ocurrió dispararle a la multitud. Estaba tan desesperanzado como ellos. Vi a Mukherjee por el rabillo del ojo, tropezando y cayendo al vacío con otro hombre mientras luchaban por un rifle. Traté de decírselo al general Raj Singh, pero no pude encontrarlo. Grité su nombre. Traté de verlo sobre las demás cabezas. Me trepé al techo de un microbús, tratando de ubicarme. Una corriente de viento trajo el hedor y los gemidos desde el valle. Frente a mí, más o menos a medio kilómetro, la multitud comenzó a correr. Traté de enfocar. Entrecerré mis ojos. Los muertos se acercaban, lentos y constantes, y tan numerosos como los refugiados que devoraban. Ese microbús se sacudió y caí. Me encontré flotando en un mar de cuerpos humanos y luego me hundí bajo ellos. Montones de zapatos y pies descalzos pisotearon mi carne. Sentí que mis costillas se quebraban. Tosí y me supo a sangre. Rodé debajo del microbús. Me dolía todo el cuerpo, me quemaba. No podía hablar. Apenas podía ver. Escuché otra vez el sonido de los zombis que se aproximaban. Calculé que no debían estar a más de 200 metros. Juré que no moriría como los demás, como todas esas víctimas destrozadas a mordiscos, como esa vaca que vi desangrándose en la orilla del río Satluj, en Rupanar. Traté de sacar mi arma, pero mi mano no respondía. Lloré y grité. Siempre imaginé que rezaría en un momento así, pero estaba tan asustado y tan furioso que comencé a golpear mi cabeza contra la parte inferior del vehículo. Pensaba que si lo hacía con fuerza podría reventarme la cabeza. De pronto se escuchó un rugido ensordecedor y la tierra se sacudió contra mi espalda. Una ola de gritos y gemidos mezclados con una marea de polvo a presión.
Mi cara se estrelló contra la maquinaria que tenía sobre mí, dejándome inconsciente. La primera cosa que recuerdo haber escuchado cuando desperté fue un sonido constante y muy leve. Al principio pensé que era agua. Sonaba como una gotera. Tap, tap, tap. Algo así. Los golpecitos se hicieron más claros y de pronto fui consciente de otros dos sonidos, la estática de mi radio. No he podido saber cómo seguía funcionando y el gemido omnipresente de los muertos vivientes. Me arrastré desde la parte inferior del microbús. Al menos mis piernas todavía podían sostenerme en pie. Noté que estaba solo. No vi ni a los refugiados ni al general Rakshin. Estaba parado entre un montón de objetos personales abandonados en medio del camino desierto. Una ennegrecida pared montañosa se alzaba frente a mí y un precipicio caía a solo unos pasos de donde yo estaba. Más allá, al otro lado, se veía el otro extremo del camino dinamitado. De allí era de donde venían los gemidos. Los muertos vivientes seguían avanzando hacia mí, con los ojos desorbitados y los brazos extendidos. Caían por decenas sobre el borde del abismo recién abierto. Ese era el golpeteo que escuché antes, sus cuerpos estrellándose contra las rocas del valle, cientos de metros más abajo. El tigre había activado manualmente las cargas de demolición. Supongo que debió llegar a ellas al mismo tiempo que los muertos vivientes. Solo espero que no hayan alcanzado a morderlo primero y que se sienta complacido con la estatua que ahora se levanta allí, junto a una carretera de 4 carriles que cruza la montaña. En ese momento yo no estaba paseando en su sacrificio. Ni siquiera estaba seguro de que todo esto estuviese sucediendo de verdad. Me quedé mirando, pensando en silencio aquella catarata de muertos vivientes y escuchando en el radio los reportes de las otras unidades. Vikasnarg, seguro. Bilaspur, seguro. Yawala Mukhi, seguro. Todos los pasos han quedado asegurados. Cambio y fuera. ¿Estoy soñando?, pensé. ¿O estoy loco? El único mono que quedaba no me ayudó a pensar lo contrario. Estaba sentado sobre el microbús, mirando cómo los muertos se precipitaban hacia su fin. Su cara se veía tan tranquila, casi tan inteligente, como si comprendiera toda la situación. Por un momento creí que iba a mirarme y diría: a partir de aquí comenzaremos a ganar la guerra. Al fin logramos detenerlos. Estamos a salvo. Pero en vez de eso, agarró su pequeño pene y se orinó en mi cara. Frente local, Estados Unidos. Taos, Nuevo México. Arthur Sinclair Jr. es la viva imagen de uno de esos patriarcas del viejo mundo, alto, delgado, con una cabeza canosa, de pelo corto y un afectado acento de Harvard. Parece hablarle al vacío, sin hacer contacto visual conmigo y casi sin dejar espacio para hacerle preguntas. Durante la guerra, el señor Sinclair fue el director de la recién formada agencia gubernamental DESTRE, el Departamento para el Uso Estratégico de Recursos. No sé a quién se le ocurrió el nombre de DESTRE, o si fue consciente de lo mucho que se parece a la palabra desastre, pero yo no podría haberle puesto un nombre más apropiado. El establecimiento de una línea de defensa en las montañas rocosas creó una zona segura en teoría, pero en realidad esa zona constaba principalmente de ruinas y refugiados. Había hambruna, enfermedades y millones de personas sin hogar. La industria estaba en pedazos, el transporte y el comercio se habían esfumado y todo eso se veía agravado por los muertos vivientes que asaltaban la línea de las rocosas y los que brotaban dentro de la zona segura. Teníamos que lograr que nuestra gente se pusiera en pie de nuevo, vestirlos, alimentarlos, darles casa y ponerlos a trabajar. O de lo contrario, la zona segura solamente retrasaría un poco lo inevitable. Por eso se creó el DESTRE. Y como puede imaginarse, yo tuve que aprender muchas cosas sobre la marcha.
Sobre todo los primeros meses. No puedo ni decirle toda la cantidad de información que tuve que archivar en esta pobre y vieja cabeza. Las reuniones, los viajes de inspección, cuando dormía. Siempre tenía un libro bajo mi almohada. Y todas las noches era un distinto, muy distinto, desde Henry J. Kaiser hasta Bo Nguyen Giap. Necesitaba cada idea, cada palabra, cada onza de conocimiento que pudiese ayudarme a convertir ese territorio fracturado en la nueva maquinaria de guerra norteamericana. Si mi padre hubiese estado vivo, seguramente se habría reído de mi frustración. Él había sido uno de los agentes del New Deal y había trabajado para la F.D. Roosevelt como coordinador del estado de Nueva York. En ese entonces usaron métodos que eran casi marxistas, con planes de colectivización que habrían hecho que Ayn Rand se levantara de su tumba y se uniera a los muertos vivientes. Yo siempre había rechazado las lecciones que él había tratado de enseñarme y llegué incluso a refugiarme en Wall Street para tratar de olvidarlas. Pero luego tuve que exprimirme el cerebro tratando de recordar cualquier detalle útil. Una de las cosas que los del New Deal hicieron mejor que cualquier otra generación en la historia de Norteamérica fue encontrar y cosechar las herramientas y el talento adecuados. ¿Herramientas y talento? Son términos que mi hijo escuchó alguna vez en una película. Descubrí que eran muy apropiados para describir nuestros esfuerzos para la reconstrucción. Talento quiere decir el potencial de la fuerza de trabajo, su habilidad para las labores y cómo esa labor puede ser usada de manera efectiva. Para decirlo de buena manera, nuestra disponibilidad de talento era críticamente baja. La nuestra era una economía postindustrial, basada en servicios, tan compleja y tan especializada que cada individuo solo era capaz de funcionar apropiadamente dentro de los límites de su pequeño cubículo. Ojalá hubiera visto algunas de las carreras inscritas en nuestro primer censo de empleos. Todo el mundo era alguna clase de ejecutivo o representante, puros analistas o consultores, todos perfectamente acondicionados para el mundo de la preguerra, pero completamente inadecuados para la crisis actual. Necesitábamos carpinteros, albañiles, operarios industriales, fabricantes de armas. Claro, teníamos muchos de esos, pero no eran ni una fracción de lo que necesitábamos. Nuestro primer censo nos mostró claramente que más del 65% de la fuerza de trabajo civil se clasificaba como F6. Es decir, que no poseían ninguna vocación útil. Necesitábamos un programa masivo de reentrenamiento. En pocas palabras, necesitamos ensuciar un montón de cuellos blancos. Fue un proceso lento. El transporte aéreo ya no existía, las carreteras y los ferrocarriles eran un desastre. Y la gasolina, Dios mío, no se podía encontrar ni un solo galón de gasolina entre Blaine, en Washington, e Imperial Beach, en California. Súmele a eso no solo que Norteamérica tenía una estructura urbana basada en la disponibilidad de los medios de transporte, sino además que ese hecho había permitido una grave segregación socioeconómica. Había montones de barrios suburbanos habitados por profesionales de clase media alta, donde ninguno de ellos tenía la más mínima idea de cómo cambiar un vidrio roto en una ventana. Los que tenían ese conocimiento vivían en los guetos, de obreros a 1 hora de distancia en automóvil, lo que se traducía en un día completo a pie. Recuerde, así era como la mayoría teníamos que viajar al principio. Para resolver ese problema, no, ese reto, porque no existen los problemas. Teníamos que ir a los campos de refugiados. Habían cientos de esos, algunos del tamaño de un parqueadero y otros que se extendían por kilómetros, diseminados por la costa y las montañas. Todos ellos necesitaban ayuda del gobierno y todos malgastaban unos recursos que ya casi estaban agotados.
Lo primero en mi lista, antes de atender cualquier otro reto, era que esos campamentos tenían que desaparecer. Todos los F6 físicamente aptos tenían que dedicarse a las labores básicas, las que no requerían entrenamiento previo: limpiar los escombros, cosechar, excavar tumbas. Se necesitaban muchas tumbas. Todos los A1, aquellos con habilidades apropiadas para la guerra, se convirtieron en parte del PAC, o Programa de Autosuficiencia Comunitaria. Un grupo variado de instructores estaría a cargo de transmitirle a esos ratones de cubículo sobreeducados y sedentarios los conocimientos necesarios para valerse por sí mismos. Fue un éxito inmediato. Apenas a los 3 meses se vio un marcado decremento en las solicitudes de ayuda gubernamental. No hay palabras para decir lo importante que eso fue para nuestra victoria. Nos permitió pasar de una economía improductiva basada en la supervivencia a una productividad apta para la guerra. Fue entonces cuando surgió el Comité de Reeducación Nacional, un derivado directo del PAC. Yo diría que pusimos en marcha el programa de entrenamiento vocacional más grande desde la Segunda Guerra Mundial y seguramente el más radical de toda nuestra historia. Usted ha mencionado de vez en cuando los problemas que tuvo que enfrentar el CRN. Ya iba a hablarle de eso. El presidente me otorgó el poder necesario para superar cualquier reto físico-logístico. Desafortunadamente, ni él ni nadie más en la Tierra podían darme el poder de cambiar la forma de pensar de la gente. Como ya le expliqué, la fuerza laboral en Norteamérica estaba segregada y en muchos casos esa segregación iba acompañada de un componente cultural. Casi todos nuestros instructores eran inmigrantes de primera generación. Esas eran las personas que sabían cómo cuidar de sí mismas, cómo sobrevivir con muy poco y trabajar con lo que tenían a mano. Eran personas que cultivaban, que mantenían sus electrodomésticos funcionando por tanto tiempo como los materiales lo permitían. Era crucial que esa gente nos enseñara a todos los demás a salirnos de nuestro estilo de vida confortable y de aparatos desechables, a pesar de que había sido su labor la que nos había permitido vivir de esa manera en primer lugar. Sí. Había racismo, pero también mucho clasismo. Imagínase que usted es un abogado de una inmensa compañía. Usted se ha pasado la vida entera revisando contratos, negociando acuerdos, hablando por teléfono. Usted es bueno en eso, y eso es lo que lo ha hecho rico y le ha permitido contratar a un plomero para que le desatasque el inodoro. Y así usted puede seguir hablando por teléfono. Entre más trabaja, más dinero gana y puede contratar a más peones para tener más tiempo libre y así seguir ganando dinero. Así es como funciona su mundo, pero llega un día en que ya no más. De pronto ya nadie necesita revisar contratos ni negociar acuerdos. Lo que se necesita son inodoros que funcionen y de pronto ese peón se ha convertido en su maestro o quizá hasta en su jefe. Para algunas personas eso era más aterrador que los muertos vivientes. Una vez, en un recorrido de evaluación por Los Ángeles, asistí a una de las clases de reeducación. Todos los alumnos habían tenido alguna posición alta en la industria del entretenimiento, un montón de agentes representantes y creativos. Sea lo que sea eso, puedo comprender su resistencia y su arrogancia. Antes de la guerra, el entretenimiento había sido el principal producto de exportación de los Estados Unidos, pero ahora estaban siendo entrenados como personal de aseo para una planta de producción de armas en Bakersfield, California. Una mujer, una directora de reparto, simplemente explotó. ¿Cómo se atrevían a humillarla de esa manera? Ella tenía un título de la MFA en teatro conceptual. Había seleccionado el reparto para las 3 comedias más populares de las últimas temporadas y ganaba más dinero en una sola semana que lo de su instructora podía acumular en varias vidas. Todo el tiempo estuvo llamando a su instructora solo por su nombre. Magda, decía ella. Magda, ya basta. Magda, por favor.
Al principio pensé que la mujer solo estaba siendo grosera, menospreciando a la instructora y negándose a llamarla por su título o a decirle señora. Después me enteré que la señora Magda Antonova había sido la empleada doméstica de aquella mujer. Sí, para algunos fue muy difícil, pero muchos de ellos admitieron después que sus trabajos nuevos les daban mucha más satisfacción emocional que los anteriores. Me encontré con un caballero en un ferry que iba de Portland a Seattle. Antes trabajaba en el departamento de derechos de autor de una agencia publicitaria. Específicamente, estaba a cargo de conseguir las licencias para usar las canciones de rock populares en los anuncios televisivos. Ahora se dedica a limpiar chimeneas, como casi todas las casas frente a Seattle que habían quedado sin calefacción central, y los inviernos ahora son más largos y más fríos. Casi nunca se queda sin trabajo que hacer. Ayudo a que mis vecinos estén calientes, me dijo con orgullo. Ya sé que suena como una pintura de Norman Rockwell, pero yo escucho historias como esas todo el tiempo. Esos zapatos los hice yo. Ese abrigo es lana de mis ovejas. ¿Le gustó el maíz? Es de mi jardín. Esa es una de las ventajas de un sistema más estrecho. Le dio a la gente la oportunidad de ver los frutos de su trabajo. Les permitió sentirse orgullosos de saber que estaban haciendo una contribución concreta y decisiva para la victoria, y me permitió sentirme orgulloso de ser parte de eso. Necesitaba sentir eso. Así pude mantener la cordura en la otra parte de mi trabajo. Ya hablamos del talento. Las herramientas son las armas para la guerra y los recursos logísticos e industriales con los que se construyen esas armas. Él hace girar su silla, señalando un portarretratos sobre su escritorio. Lo miro de cerca y noto que no es una fotografía, sino una etiqueta de algún producto. Ingredientes: melaza de Estados Unidos, anís de España, regaliz de Francia, vainilla, bourbon de Madagascar, canela de Sri Lanka, clavo de Indonesia, bayas de cauteria de China, aceite de pimentón de Jamaica, aceite balsámico de Perú. Y todo eso es solo para hacer una botella de cerveza de raíz. Y no hablemos de lo que lleva una computadora de escritorio o un portaaviones propulsado por energía nuclear. Pregúntele a alguien cómo hicimos los aliados para ganar la Segunda Guerra Mundial. Los que saben muy poco del asunto le dirán que fue por nuestros soldados y nuestros generales. Los que no saben nada le hablarán de las maravillas tecnológicas del radar y la bomba atómica. Hace una mueca. Cualquiera que tenga el entendimiento más básico del conflicto le dará las 3 razones reales. La primera, la habilidad de producir más material, más bala, más frijoles y más vendajes que el enemigo. La segunda, la disponibilidad de recursos naturales para fabricar esos materiales. Y la tercera, los medios logísticos, no solo para transportar esos materiales hasta las fábricas, sino también para transportar los productos terminados hasta nuestras líneas. Los aliados tenían los recursos, las industrias y las logísticas de todo el planeta. El eje, por otro lado, tenía que depender únicamente de lo poco que lograba reunir dentro de su territorio. Pero en esta ocasión nosotros éramos el ejemplo. ¿Y el eje? Los muertos vivientes controlaban la mayor parte del planeta, mientras que la producción de guerra norteamericana dependía únicamente de lo que podíamos cosechar en nuestros estados occidentales. Olvídese de los materiales de nuestras zonas seguras al otro lado del mar. Nuestros barcos mercantes estaban a reventar de refugiados y la escasez de combustibles tenía varada a nuestra armada naval. Teníamos algunas ventajas. La economía agraria de California podía suavizar el problema de la hambruna, pero tenía que ser reestructurada. Los cultivadores de cítricos no se quedaron callados y tampoco los ganaderos. Los peores fueron los varones de la carne, que eran dueños de casi todo el terreno útil y de lo que había en él. ¿Alguna vez escuchó hablar de Don Hill? ¿No vio la película que Roy Elliott hizo sobre él? En ella muestra cuando la epidemia llegó al Valle de San Joaquín y los muertos derribaron sus cercados. Atacaron su ganado y lo destrozaron como hormigas africanas. Pero él estaba ahí en el medio de aquella horda, disparando y gritando como Gregory Peck en Duel in the Sun.
Tuve que negociar con él abierta y honestamente, al igual que con todos los demás. Le di a elegir, le recordé que se acercaba el invierno y que todavía teníamos mucha gente hambrienta. Le advertí que cuando las hordas de refugiados llegaran a terminar con los que los muertos habían dejado, él no podría pedir ninguna protección al gobierno. Gil era un bastardo terco y feroz, pero no era ningún idiota. Aceptó entregarnos sus tierras y su ganado, con la condición de que no tocaríamos a sus sementales, ni a los de nadie más. Ese fue el trato. Unos filetes suaves y jugosos. ¿Se le ocurre un mejor ejemplo de nuestro artificial estilo de vida de la preguerra? Sin embargo, fueron los estándares de ese estilo de vida lo que se convirtió en nuestra segunda mayor ventaja. La única manera de complementar nuestros recursos disponibles era el reciclaje. No era nada nuevo. Los israelíes habían comenzado a hacerlo desde que cerraron sus fronteras y todas las naciones lo habían implementado en algún grado. Pero ninguna tenía el potencial de materiales que nosotros teníamos a nuestra disposición. Piense en cómo era la vida en la Norteamérica de la preguerra. Incluso las personas de clase media disfrutaban o daban por sentado un nivel de confort material que no habían tenido ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad. La ropa, los utensilios de cocina, los electrodomésticos, los autos, nada más en el Valle de Los Ángeles. Los autos superaban la población de la preguerra en una relación de 3:1. Circulaban por millones, en cada casa, en cada barrio. Organizamos una industria de más de 100.000 empleados, trabajando en 3 turnos diarios, los 7 días de la semana, recolectando, catalogando, desmantelando, almacenando y enviando componentes y piezas a las fábricas de toda la costa. Hubo algunos problemas similares al de los rancheros, con la gente que no quería entregar sus Hammers o sus autos italianos comprados al llegarle la crisis de la edad adulta. Es curioso, no tenían gasolina para hacerlos funcionar, pero tampoco se desprendían de ellos. Claro que no eran tan molestos. Era un placer negociar con ellos, si los comparamos con los militares. De todos modos, mis adversarios, los más tenaces, por mucho eran los de uniforme. Nunca tuve control directo sobre sus procesos de investigación y desarrollo y eran libres de aprobar lo que se les viniera en gana. Pero dado que casi todos sus proyectos dependían de contratistas civiles y todos esos contratistas usaban recursos controlados por Destre, teníamos un control de facto sobre ellos. Ustedes no pueden descontinuar nuestros bombarderos invisibles, me gritaban. ¿Qué diablos creen que son para venir a detener nuestra producción de tanques? Al principio traté de razonar con ellos. El M1 Abrams usa una turbina de jet. ¿Dónde van a encontrar tanto combustible? ¿Para qué necesitan aviones invisibles contra un enemigo que no usa radar? Traté de hacerlos ver que, dada la situación en la que estábamos y lo que enfrentábamos, teníamos que sacar la mayor productividad de nuestra inversión, o en el lenguaje de ellos, más bajas por dólar. Eran insufribles, con sus llamadas a cualquier hora o apareciéndose en mi oficina sin cita previa. Pero supongo que no puedo culparlos, no después de cómo los tratamos tras la guerra de Oriente Medio y mucho menos después de la paliza que les dieron los Junkers. Su institución estaba al borde del colapso y muchos de ellos solo necesitaban desahogarse. Sonríe con confianza. Comencé mi carrera como corredor de acciones de la Bolsa de Nueva York, así que puedo gritar tanto y tan fuerte como cualquier sargento. Después de cada reunión, siempre esperaba una llamada, la llamada que tanto deseaba y que tanto temía al mismo tiempo. Señor Sinclair, le habla el presidente. Le agradecemos mucho sus servicios, pero ya no necesitaremos... bla, 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 bla. Se ríe. Nunca llegó. Supongo que nadie más quería ese trabajo. Su sonrisa se desvanece.
No estoy diciendo que no cometí errores. Ya sé que fui demasiado duro con los de Corps de la Fuerza Aérea. No entendía sus protocolos de seguridad ni la utilidad que podían tener los dirigibles en la guerra contra los muertos. Lo único que sabía era que con nuestra escasez de helio, el único gas con un costo viable era que con nuestra escasez el costo viable era el hidrógeno, y yo no iba a desperdiciar hombres y recursos en una flota de Hindenburgs modernos. También tuve que ser convencido, nada más ni nada menos que por el presidente mismo, de volver a abrir el proyecto experimental de fusión fría en Livermore. Él sostuvo que, a pesar de que todavía faltaban décadas para obtener un resultado significativo, hacer planes para el futuro permite que la gente vea que tengamos uno. Yo me mostré muy conservador con algunos proyectos y demasiado liberal con otros. Como el proyecto Yellow Jacket, todavía me doy golpes contra la pared cuando pienso en esos idiotas de Silicon Valley, cada uno de ellos considerado un genio en su especialidad. Me convencieron de que tenían un arma maravilla que podía hacernos ganar la guerra teóricamente, tan solo 48 horas después de ser lanzada. Decían que podían construir micromisiles, millones de ellos, cada uno del tamaño de una bala calibre 22, que podían ser desplegados desde cualquier avión de carga y luego guiados por satélite hasta meterse en el cerebro de cada zombi en Norteamérica. Suena sorprendente, ¿no? A mí me convenció. Murmura algo para él mismo. Cuando pienso en todo el dinero que botamos por ese agujero, todas las otras cosas que podíamos haber producido con él. Pero ya no sirve de nada lamentarse. Se podría haber seguido peleando con los militares durante toda la guerra, pero agradezco el no haber tenido que hacerlo. Cuando Travis de Ambrosia se convirtió en director general de la Alianza, no solo inventó la medida de muertes por unidad de recursos, sino que desarrolló una estrategia completa para usarla en práctica. Siempre le hice caso cuando decía que tal o cual sistema de armas era vital. Confié en su decisión en asuntos como el nuevo uniforme de combate o el rifle estándar de infantería. Lo más increíble fue ver cómo la cultura del Moore comenzó a meterse entre las filas. Uno escuchaba a los soldados hablando en las calles, en los bares o en los trenes. ¿Para qué comprar X cuando el mismo precio pueden comprar 10Y? Que pueden matar a 100 veces más ZS. A los soldados comenzaron a ocurrírseles algunas ideas, inventando armas mucho más rentables que cualquiera de las que nosotros podíamos imaginar. Creo que lo disfrutaban, improvisar, adaptarse y superarnos a nosotros los burócratas. Los marines fueron los que más me sorprendieron. Siempre habría creído en el mito de que eran neandertales grandes y calvos, con la quijada salida y borrachos de testosterona. Yo no sabía que, como la infantería marina, tiene que pedir su dotación a través de los oficiales navales y sus almirantes. Nunca se había preocupado mucho por el combate en tierra. La improvisación ha tenido que convertirse en una de sus principales virtudes. Sinclair señala sobre mi cabeza hacia la pared del fondo. Allí cuelga una pesada barra de acero con algo en un extremo que parece una mezcla entre una pala y un hacha de doble hoja. Su nombre oficial es herramienta estándar para infantería de trincheras, aunque la mayoría de la gente lo conoce como el lobotomizador o simplemente el lobo. Los marines lo inventaron, usando solamente acero de autos reciclados. Hicimos 23 millones de esos durante la guerra. Sonríe con orgullo. Y todavía lo seguimos fabricando.